Hola, nosotras somos estudiantes de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara y en este caso vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de neuroanatomía hablando sobre la fascia de Wernicke. En esta área tenemos principalmente la comprensión auditiva y la comprensión del lenguaje. El lenguaje es una función cerebral muy compleja que emerge de la interacción del desarrollo biológico del cerebro, información genética y el medio social donde se adquiere cada lengua. ¿Qué es una fascia? Una fascia es una pérdida adquirida del lenguaje producto de algún daño cerebral. Entre las más frecuentes o comunes se encuentran traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores, infecciones, entre otros. El área de Wernicke está ubicado a nivel del lóbulo temporal izquierdo, donde tenemos el área auditiva primaria que pertenece al número 41 y 42 de Brockman y el área auditiva secundaria que pertenece al número 22 de Brockman. Cuando recibimos referencias acústicas, estas llegan de primera instancia al área auditiva primaria, que es 41 y 42, y podemos reconocer la intensidad de los sonidos y saber si el sonido es grave o agudo, pero no podemos reconocer o comprender específicamente si lo que estamos escuchando es el habla de una persona o el ladrido de un perro. Esto se puede realizar después de que la información pasa del área auditiva primaria al área auditiva secundaria, donde se realiza la interpretación de la información auditiva. La comprensión de las palabras con su significado depende de esta área, que es el número 22. Pero no solo la comprensión auditiva se encuentra en esta área, también el lenguaje escrito. Esto se debe a su conexión con el lóbulo occipital, el cual envía la información visual de lo que se está observando para posteriormente reconocerse como palabras con su respectivo significado. Si la lesión se encuentra a un nivel más anterior, el paciente tendrá mayor dificultad de comprender el lenguaje oral o el escrito. Si se encuentra en un nivel más posterior, la mayor dificultad estaría en la comprensión visual escrita por su proximidad a la corteza occipital. De esta manera, la dificultad de la comprensión varía de un paciente a otro debido a la localización de la lesión. Después de haber mencionado la localización de las regiones que participan en el proceso de la fascia, vamos a hablar sobre ellas. Por ejemplo, el área de Broca está dividida en dos, el cual una se llama pars ocular. Esta implica el procesamiento fonológico y sintáctico. Esto quiere decir que esta provoca la incapacidad de producir un sonido correctamente. Por ejemplo, si quisiéramos decir pelota, pues posiblemente, si yo padezco de la fascia, sería como decir eota, palabras mal. Y también se divide en otra que se llama pars triangular, el cual nos ayuda a determinar si la palabra es concreta. Por ejemplo, puede ser que digamos oraciones y la cual no sea coherente, por así decirlo. El área de Wernicke es el área más importante para la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, esta nos ayuda a la comprensión de todas las funciones intelectuales que podamos tener. Las áreas que participan en esto se encuentran localizadas en el lóbulo izquierdo, en la parte temporal. Y por último vamos a hablar de el área límbica o el sistema límbico. Este está formado por varias estructuras cerebrales, gestionan respuestas fisiológicas y esto es ante estímulos emocionales. Está formado por varias partes, que es el tálamo, hipotálamo, hipocampo, todo ese tipo de estructuras que pertenecen al cerebro. Todas estas en conjunto participan en las actividades cognitivas, intelectuales y racionales, las cuales nos ayudan a nosotros a desarrollarnos adecuadamente, culturalmente.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es América Lisset Turia Guzmán y yo les hablaré un poco sobre el apartado de plasticidad funcional. La funcionalidad es el área principal para la comprensión del lenguaje. Cabe resaltar que es la región más importante del cerebro. Voy a abrir un paréntesis para explicar un poco que se ubica detrás de la corteza auditiva primaria y por la parte posterior del lóbulo temporal. Es por eso que aprendemos a través del sonido del habla. A través de experimentos se han encontrado 3 zonas en el área de Wernicke que se activan según la función a realizar. La primera que voy a mencionar se activa cuando se pronuncian palabras de nosotros mismos. La segunda se activa al recordar una lista de diferentes palabras. Y por último, se relaciona con la planificación de la producción del discurso. El área de Wernicke es la principal zona del cerebro que interpreta el lenguaje escuchado. La primera vía por la que aprendemos el lenguaje es a través de los sonidos del habla. Eso explica su cercanía y conexión con las áreas auditivas primarias y secundarias del lóbulo temporal. El término plasticidad en el lenguaje científico se implica la gran cantidad de fenómenos como la recuperación funcional tras una lesión, que es como un poco de lo que mis compañeras y yo tratamos de transmitirles y que espero que comprendan. Las conexiones sinápticas entre neuronas son altamente dinámicas. Es crítico para el establecimiento y maduración de los circuitos neuronales en el cerebro, además para la memoria y el lenguaje. La investigación en el laboratorio está centrada en los procesos moleculares y celulares responsables de la plasticidad sináptica. De esta forma pretendemos entender cuáles son los mecanismos básicos subyacentes en el aprendizaje y el lenguaje, y cómo su alteración puede dar lugar a enfermedades cognitivas. Cuando leemos un libro, no almacenamos en nuestra memoria imágenes de la palabra, sino más bien recordamos las palabras en forma de lenguaje. Esto ocurre porque lo que percibimos a través de nuestros sentidos suele convertirse en lenguaje una vez procesado. Posteriormente, se almacena en la memoria con este formato. Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Mi nombre es Beatriz González y yo voy a hablarles sobre los neurotransmisores que se asocian a la afasia de Wicken. Uno de ellos sería la acetilcolina, que es una sustancia química que actúa en la transmisión de los impulsos nerviosos y se produce en las neuronas que transmite el impulso nervioso y es llamado sistema colinérgico. Está localizado en la placa neuromuscular y glándulas a lo largo del sistema nervioso central. Una de sus funciones sería excitatorio o inhibitorio, relacionado con la memoria y el aprendizaje. La relación patológica que tiene sería su disminución asociada al mecanismo patológico que altera el aprendizaje y la memoria. Bueno, por otro lado también tenemos el glutamato, que es uno de los principales neurotransmisores excitadores del sistema nervioso central. Y actúa tanto a través de los receptores acoplados a canales iónicos, receptores ionotrópicos llamados, como a receptores acoplados a proteínas G y metabotrópicos. La localización de esta sería en una neurona como células de la glía del sistema nervioso y su función sería excitatorio del sistema nervioso y es importante para la memoria, principal mediador de la información sensorial y cognitiva o emocional. Hola, mi nombre es Arlette Ruiz y yo les voy a hablar de la evaluación terapéutica de las afasias. Existen 2 maneras para explorar las afasias, la exploración clínica y mediante test, pero en ambos casos se deben de tomar en cuenta los siguientes. Ellas es la expresión verbal. Aquí vamos a evaluar al paciente su habla espontáneo, su lenguaje conversacional,
tiene fluidez del mismo, la longitud de las frases con las que los habla, la agilidad oral y verbal, entre otras más. Los ejercicios o los puntos que debemos tratar con personas que tienen esta afasia en expresión verbal es la repetición de sílabas, de palabras, de frases, la denominación de imágenes, las partes del cuerpo, objetos que conllevan la emisión de una palabra correcta. Unas preguntas que podemos utilizar es como ¿qué necesitamos para pintar? ¿Qué necesitamos para comer sopa? ¿Qué necesitamos para vestirnos? También la emisión de series automáticas numéricas, como por ejemplo los días, los meses, los años, etc. Punto es la comprensión verbal. En este nivel se evalúa la designación como señalar objetos, partes del cuerpo, colores, acciones y un seguimiento de órdenes simples, semicomplejas y complejas. La escritura. Hay que tener en cuenta tanto la automatizada como la firma, porque te están pidiendo que firmes y ya sabes qué es lo que tienes que hacer. La espontánea, pues como un dictado, valorando los movimientos de la escritura, el recuerdo de símbolos escritos y la formulación de material conexo en la narración libre y el dictado. La lectura. Se valora la lectura de palabras, de letras, pseudopalabras, frases y textos, teniendo en cuenta la lectura en voz alta y la comprensión de lo que se leyó. Uno de ellos es la evaluación no verbal complementaria, evaluación de praxias. Se tendrán en cuenta las praxias constructivas, las praxias de extremidades, los movimientos globales, las praxias bucofonatorias, realizadas tanto como imitación como por orden en la que se expresa, y las funciones cognitivas. Bueno, pues la exploración clínica, con este primer tipo de evaluación se explora cada una de las capacidades lingüísticas teniendo en cuenta si están conservadas, alteradas. Mediante esta exploración se puede establecer un diagnóstico y determinar de un modo aproximado la gravedad del trastorno. El diagnóstico realizado mediante este tipo de evaluación deriva de valoración subjetiva del examinar y tiene como ventaja la facilidad con la que se aplica y poco tiempo se requiere la evaluación. En contraposición, también tiene ciertas desventajas, entre las que se destacan la escala precisión y los diversos protocolos dependiendo de la persona que lo evalúa. La evaluación mediante test. Los aspectos evaluados mediante test son básicamente los mismos que se tienen en cuenta en la exploración clínica. La diferencia fundamental es que en los test dan una cuantificación de cada uno de los signos y por lo tanto los resultados con futuros datos que se vayan obteniendo durante la intervención. Dentro de la evaluación mediante test podemos diferenciar entre baterías de pruebas generales dirigidas a realizar una evaluación integral del lenguaje en particular. Síntesis. Las características básicas de la afasia de Wernicke son la comprensión auditiva alterada, el lenguaje fluido con paráfrasis fonética y semántica, la articulación y prosodias normales, alteración de la repetición y denominación, lectura y escritura alteradas de forma similar al lenguaje hablado. Bueno, y estos puntos que se hablaron anteriormente son los que necesitamos para hacer una evaluación terapéutica correcta de la afasia de Wernicke.